chiquicultores, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Estefaní y esto es Chiquicultura. El día de hoy nos encontramos con la actriz y cuentacuentos Lidia Zaragoza. ¿Cómo estás, Lidia? Es un gusto en conocerte. Ay, pues yo estoy también muy gustosa y encantada de conocerte y pues aquí feliz, contando cuentos por todos lados. Perfecto. ¿Nos puedes platicar un poco sobre ti? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste y a qué te dedicas? Pues mira, yo vivo, o más bien sobrevivo en la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México, pero me gusta andar por todos lados y justo eso hago todo el tiempo. Me dedico solo a contar cuentos, a llevar canciones, juegos por todos lados. Mucho tiempo fui maestra. De ahí derivó esta cuestión de la narración oral, porque yo estudié teatro y música y a la hora de compartirlo con niños y niñas, bueno, salió esta cosa bonita de las historias y la narración y ahora a eso me dedico. ¡Qué bonito! Lidia, cuando eras niña, ¿te gustaba mucho leer? Sí, pero fíjate que casi no tenía libros y mis papás no leían y me costaba muchísimo trabajo que me compraran un libro. Tuve que hacer, lo voy a tener que decir, tuve que hacer berrinches para que me compraran libros, pero afortunadamente estaba la biblioteca de la escuela, que ese era el paraíso para mí. Sí me gustaba muchísimo y he de decir que aunque mis papás casi no me daban libros, lo que sí me daban eran muchas historias que me contaban. Había mucha oralidad en mi familia. Ahora a la distancia mis papás dicen, ay, ahora todo tiene sentido, mija. Perfecto. De niña, ¿qué soñabas que querías ser de grande? Sabía muy clarito que yo quería estar en escenario. Sí jugaba a que actuaba, a que cantaba, a que hacía, bailaba, me movía y todo, pero también decía mucho que quería ser veterinaria porque siempre me han gustado mucho los animalitos. Entonces, eso lo dije mucho tiempo, pero después entendí que ser veterinaria implicaba cosas que quizá yo no iba a tener la paciencia ni la serenidad para hacer y dije, no, el arte es lo mío. Pero bueno, ahora me gusta mucho contar historias de la naturaleza, por ejemplo, y así es como una manera de conectar con eso que de niña yo siempre soñé. ¡Qué bonito! ¿Nos puedes platicar cómo llegas al fantástico mundo de los cuentos? Pues como te decía, empecé a dar clases de teatro para niños y niñas y la modalidad era montar una obra de teatro, pero de repente cuando ya se me acababa el tiempo de lo que teníamos que hacer en la clase, pues como que había un tiempo que, una de dos, era un tiempo libre para que ellos jugaran, o un día por accidente les conté un cuento así de los que yo me acordaba. Me encantó lo que pasó porque ellos se quedaron así embelesados y yo me sentía así muy bien contando y ahí fue donde dije, yo quiero seguir haciendo esto, contar cuentos, que es muy distinto a hacer una obra de teatro. Ahí fue. Perfecto. ¿Te acuerdas cuál fue el primer cuento que contaste a los niños? Sí, es un niño fantasma. Pedro el fantasma, que justamente eran unos chicos de sexto que querían un cuento de terror y ese cuento de terror yo me lo sabía muy bien porque con mi hermano lo leíamos de niños y dije, ¡ay, y se los conté. No, fue maravilloso la cara de los niños y yo contando y sabiendo lo que iba a pasar. Ese fue el primero que conté así frente a un grupo de niños. Wow. Lidia, ¿qué sientes al contar un cuento? ¿Y cómo te preparas para contarlo? Mira, pues para contar un cuento, aparte de evidentemente leerlo, llenarte de muchas referencias de, ay, este animalito me recuerda a tal, y como yo estudié dirección escénica en teatro, es como si yo fuera la directora, pero también soy la actriz y también soy la dramaturga que hace la adaptación, es como unas 3 Lidias en uno. Parece que estoy loquita, pero en serio que no. Y bueno, parte de la preparación y de todo esto es continuamente estar leyendo muchas cosas, viendo muchas cosas, mucha música, películas, museos, platicar con mucha gente, viajar por muchos lados, es como estar muy abierto a todo lo que hay en el mundo y siempre querer conocer más y nunca perder la capacidad de sorprenderme. Perfecto. ¿Alguna vez se te ha olvidado algún cuento? ¿Qué has hecho? No, nunca. Claro que sí, eso pasa muy seguido. Y tenemos una técnica en narración oral, en teatro un poco, pero la improvisación, que es algo que también hago y me gusta muchísimo, te ayuda cuando tienes que salir avante, es como un tropiezo. Es como cuando te vas a caer de la bici, pero haces un movimiento y no te caes. Nada más sentiste que te caías. La improvisación es muy buena. O de repente utilizas esto de apoyarte en el público y dices tal cual, esto ya se me olvidó, pero aquí le vamos a inventar. O sea, tal cual, así, siendo bien sincera. Perfecto. Lidia, ¿has escrito algún cuento o has pensado en escribir algún libro para niños? Sí, estoy justamente recolectando historias que tienen que ver con la naturaleza, acerca más concretamente con aves y algunas historias que ahí tengo
que se están bordando en mi cabeza, que estoy todavía ahí escribiendo. He escrito otras también, por ejemplo, para adolescentes. Tengo una que yo escribí que es muy anecdótica, pero le tuve que arreglar varias cosas para que fuera más emocionante, acerca de la primera vez que estuve en el escenario. Entonces sí, escribo. Algo que tiene mucho esto de la literatura es que no solo lees, sino que tienes después el deseo de plasmar lo tuyo. Y sí, claro que se hace. Perfecto. Lidia, desde tu punto de vista, la forma en que se fomenta la lectura en los niños es la correcta. Mira, yo creo que va a faltar todavía trabajo. Siempre les cuento esta anécdota cuando me hacen este tipo de pregunta. Se me han acercado papás y mamás y me dicen, Lidia, ¿qué hago para que mi hijo, mi hija lea? Y yo les contesto con otra pregunta. ¿Usted lee? Y casi siempre me dicen, ay, no, a mí no me gusta, pero yo quiero que mi hijo, mi hija lea. Aunque a mí no me guste, yo quiero que él sí lo haga. Va a estar difícil así. Es una cosa de ejemplo. Y mira, con todo y que yo no crecí en un hogar donde mis papás leyeran, pero había un maestra, una biblioteca, estaba a la mano. Entonces, yo creo que falta todavía cosas. Es ir por la emoción, ir por ese lado del sentimiento emocionante de quien te escucha para que quiera consumir la lectura. Así es. Como mujer, ¿ha sido difícil tu carrera? Fíjate que en este rubro de la narración, por lo menos aquí en México, creo que más bien sí está como más articulado en muchas mujeres. No digo que sea fácil por ello, a veces como que creo que la actitud es lo que ha ayudado, o sea, como se notará, yo soy medio, todo el tiempo estoy platicando y estoy haciendo dicharachero por aquí y por allá, pero creo que sí, en cuestión de acceso y en cuestión de otras cosas, el papel de la mujer, todavía hay mucho trabajo por hacer, así como lo que hablábamos del fomento lector. Sí, yo te diría que a mí me costó trabajo, quizá en momentos de la carrera, en la universidad, sí había cosas donde yo podía sentir que no era tan igual. Pero ya cuando fue yo con mis propias manitas desenvolverme, pues es como meterte al metro, es de con permiso, con permiso. No, no hagan eso, por favor. Pero un poco sí es de con permiso, yo voy a entrar, así. Perfecto. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? Volar. Volar, tener alitas y volar para trasladarme sin fronteras por muchos lados. Ya lo hago, ando afortunadamente viajando por muchos lados, pero esa capacidad de volar, me gustaría así como sentir el aire en el viento arriba, casi que las nubes. Yo creo que mi oxígeno estaría comprometido, pero eso. Te ahorrarías el tráfico. Exacto. Sí. Si un científico construyera una máquina del tiempo y te invitara a viajar, ¿a qué época o tiempo te gustaría ir? ¿Al pasado o al futuro? ¿Y por qué? ¡Ah! ¡Qué difícil! Yo creo que al pasado, a unas de esos momentos del teatro del siglo de oro o tipo carros de comedias, como que ese deseo de ver cómo sucedía lo escénico en las calles, con los juglares, los bufones, todo eso. Sí, yo creo que sí me gustaría echarme una asomadita, pero regresar. Sí. Perfecto. Lidia, ¿qué otras actividades realizas para fomentar la lectura y en qué otros lugares te vas a estar presentando? Bueno, pues yo ando contando cuentos para varias instituciones, trabajo para Fondo de Cultura Económica, para la UNAM, para Secretaría de Cultura, a veces Secretaría de Cultura de varios estados me llaman para diversos lugares, pero si ustedes me siguen en redes sociales, Lidia Zaragoza Narradora, ahí sale todo, porque la verdad es que sí ando en muchos lados y afortunadamente bajo muchos rubros institucionales, así que por todos lados. Perfecto. ¿Qué propones para que más niñas y niños se acerquen a la lectura y al fantástico mundo de los cuentos? Igual que el metro, con permiso, con permiso. No, sí, díganles a sus papás, léeme. El hecho de que ya un niño o niña sepa leer no quiere decir que le tienen que dejar de leer. De hecho, en familia es muy rico que se lean en voz alta mutuamente, aunque ya sea una niña más grande, un niño más grande, el abuelito, la abuelita, pero que también se cuenten sus historias. Eso va a generar, después a lo mejor alguno las escribe y eso, o sea, si viene del núcleo de casa, va a ser más fructífero. Exacto. Lidia, ¿nos puedes dar tus redes sociales para que más niños y más personas vean tus narraciones, tus cuentos y sepamos dónde vas a presentarte? Lidia Zaragoza Narradora en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Estamos trabajando, ya hay contenido, voy a seguir metiendo microcuentos, pero así Lidia Zaragoza Narradora en todos lados. Ahí estoy. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Lidia. Fue un gusto en conocerte y gracias por la entrevista. Espero que te haya gustado. Me encantó conocerte, muchísimas gracias y ojalá nos volvamos a encontrar. Así es. Gracias. Adiós.